Bien. Cuando quieran. Bueno, hacemos la apertura oficial. Bienvenido Alejandro Silac. Alejandro es arquitecto por la UFLO, la Universidad de Flores, de Comahue, y es titular de cátedra de proyecto final en la misma universidad, desde el año 2009 hasta la actualidad. Vive y desarrolla su actividad profesional en Plotier, provincia de Neuquén, está ahí muy cerca de la ciudad capital. Está cursando el doctorado en Arquitectura y Urbanismo DAR, corte 2018, en Buenos Aires. Ha sido expositor invitado en el ciclo de conferencias UFLO, septiembre de 2018 en Buenos Aires. Arquitectura como oficio, organizado por 1142 en 2017. Jornadas de Arquitectura y Diseño, SPSA UFLO en 2011. Y su obra ha sido receptora de diversos premios, entre los que se destacan obra distinguida en la Bienal de Arquitectura Argentina, 2018, por la Casa BM2, que creo que vamos a ver hoy. El Premio Nacional ArcFadea, Región Sur, tercer premio Obra Construida, escala baja, también por la Casa BM2. Y el Premio Nacional de ArcFadea, Región Sur, tercer premio Obra Construida, escala media, por la sucursal del BPN Alta Barra. El BPN es el Banco Provincial de Neuquén, si no recuerdo. Exacto, sí. También es una obra suya muy linda, no sé si vamos a ver. Así que bueno, esa es la introducción. Ale, dale nomás. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. La verdad que es un orgullo, digamos, y un honor poder estar participando con ustedes, digamos. Siempre es bueno hacer estos intercambios, me parece, porque son ida y vuelta muy interesantes, que nada más, yo creo que dentro de lo malo de esta pandemia, digamos, todo lo bueno que ha generado es la virtualidad, ¿no? Todos estos contactos que empezamos a tener, que por lo general antes no se daban, o si se daban uno tenía que ir, digamos, directamente o tomar un vuelo o un auto a dar una charla, y me parece que ahora esto es interesantísimo, todas las cosas que se pueden generar, ¿no? Este intercambio que es tan provechoso para todo el mundo, no solamente para lo que escuchan, sino también para el que habla a veces, porque empieza a ver otras cosas que a veces, digamos, cuando uno está muy ensimismado en su trabajo, en su zona, hay cosas que se pierden, ¿no? Básicamente quería empezar voy a mostrar 3 obras, que creo que son 3 obras como que sintetizan un poco mi forma de ver la arquitectura, ¿no? Creo que está bastante basado en lo que es la zona de Patagonia Norte, acá el Alto Valle, ¿no? Que quizás, como en algún momento también le contaba a Mati, digo, que son cuestiones muy particulares, digamos, que a veces cuando uno no las conoce, te das cuenta de que te estás perdiendo de muchas cosas, y a veces el tema de lo local es muy importante, ¿no? Perdón. Por eso me parecía buenísimo también el tema del título, ¿no? La arquitectura local. Creo que es algo que siempre debemos tener cuando uno sale un poco de su zona de confort y decir, me voy a proyectar en otro lugar que no es el que vivo. Me parece que uno tiene que embeberse un poco de ese lugar, de esas técnicas, de esos materiales que se encuentran en ese lugar, y tratar de hacer la mejor arquitectura que uno pueda con eso, ¿no? Creo que empezando un poco, como para resumir un poco qué es lo que yo pienso de cómo debería ser una estructura, ¿no? Una estructura arquitectónica. Perdonen un segundito. ¿Puede ser que a ustedes se les corte un poco la imagen? Sí, ¿sabes que sí? Se corta el último tramo de abajo. No sé si a todos. No, yo veo como que se me apaga y se prende. No sé si será algo mío. Eso también. Se estuvo apagando un poquito. Pero dale nomás, dale nomás. Bueno, no sé si será alguna conexión o algo. ¿Será que voy a desenchufar la máquina o algo? No, sigue todo igual. Bueno, hablando un poco de la claridad, ¿qué es lo que entiendo yo cuando una obra debe ser clara, ¿no? Entonces traía un poco a colación estas 2 imágenes que me parecen que describen un poco de cómo debería ser la arquitectura, ¿no? Por arriba tenemos la construcción y por abajo tenemos lo que es la destrucción, ¿no?
esto está delante de una cripta en Deutscher, en Alemania, y que me parece que son muy, muy interesantes, ¿no? Porque uno imagínese qué fácil sería contar la pieza de arriba, ¿no? Lo que es la construcción. Uno tranquilamente podría decir que está unida por dos columnas, una viga superior y una viga inferior, ¿no? Con esos 6 elementos, uno directamente la contaría, diría entonces que esa columna tiene tal dimensión de ancho por lado por alto, sería tan sencillo, ¿no? Y cómo esa cripta, esa pieza que está en la parte inferior, ¿no? Que se llama destrucción, ustedes imagínense qué difícil sería poder contarlo, ¿no? Digamos, cómo están unidos esos bloques, en qué posición se encuentran en ese lugar, es muy, pero muy difícil, ¿no? Entonces me parece que a veces cuando uno habla de arquitectura, cuanto más clara es, me parece que mejor está, ¿no? Es por lo menos de la manera que yo lo veo, ¿no? Para hacer un poco resumidas cuentas, un marco teórico bastante breve, ¿no? Para que no se extienda un poco. El por qué y el cómo, ¿no? El porqué de la arquitectura que yo hago y cómo la hago. Me parece que- que- que es importante poder aclararla. El por qué me parece que viene ya de, obviamente, estudio, como decíamos hoy, ¿no? De la base que sentó Piñón en nuestra zona fue muy, muy grande, muy, digamos, como le dio un valor agregado a la forma de proyectar la arquitectura que nosotros lo hemos tomado y lo hemos eh, afianzado, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Para con nosotros. Entonces, este porqué viene dado también por el Baucus, ¿no? De esa palabra que hablaba a mí, es esa palabra bicomponente que habla de una construcción clara y un refinamiento de esa construcción, ¿no? Que le llamaba el arte, ¿no? Entonces me parece que cuando uno tiene esas dos esa palabra, digamos, se empieza a encontrar dentro de las obras, me parece que ahí es cuando uno empieza a entender de que la obra está bastante clara, ¿no? Y después lo que decía este texto de Guardini, ¿no? Estas 9 obras que él escribió, ¿no? En el año 27, donde Mies toma mucho de eso, después de toda la parte filosófica, ¿no? Que habla de la universalidad, de la abstracción, del orden y de la verdad, ¿no? De cómo debería ser eh, una un proyecto arquitectónico, digamos, una obra, para entenderla como moderna, ¿no? Y como una obra clara. Perdón, pero se me está... el cómo, hacemos el cómo, ¿no? Entonces yo entiendo que el cómo está dado por 3 sistemas de relaciones entre la estructura y el cerramiento cuando uno construimos, ¿no? Que es esa relación central, la relación interior y la relación exterior. Si nosotros analizamos un poco la obra de Mies, vamos a ver que utiliza 3 tipos de estructuras, ¿no? Cuando él estaba en Europa, en todas las obras que él hace en Europa, siempre su estructura fue central, digamos que la estructura estaba dentro del propio muro. Cuando, cuando empieza a realizar después del Tagendat y el pabellón de Barcelona, digamos, fueron las primeras obras que él separa la estructura del cerramiento y donde la estructura empieza a ser interior y el cerramiento empieza a estar únicamente, digamos, como una cuestión de cierre de la obra en sí, pero sin sustento estructural. Y después tenemos la tercera ubicación, que es a partir de la casa Farnworth, ¿no? Que es cuando la estructura pasa al exterior. Entonces me parece que dentro de esos 3 estadios es lo que yo trato de realizar un poco en mi obra, ¿no? Me parece que tomando esas 3 pautas, ¿no? Ese sistema de relaciones entre la estructura y el cerramiento. Y después, como para cerrar un poquito, él utiliza, en toda su obra, utiliza 3 tipos de pilares principales, que son el 4L, el H y el 4T. Y 2 tipos de pilares secundarios, que es el hormigón protegido contra incendio y el hormigón armado, que se dan en muchísima menor medida, ¿no? Esto lo cuento un poco para que después poder relacionar un poco cuando empiece a mostrar las obras, ¿no? Eh, Me parece que esto viene a colación un poco la casa Ox de Bonet para mostrar. Ale, Ale, Sí, dejaste de compartir pantalla ahí, ¿eh? se cerró. Sí, no sé qué pasó. Ahí está. Sí, Bueno, muy bien. casa Ox de Bonet. Me parece que me viene muy bien esto para mostrar porque
Bonet en el año 52 es como que ya toma estas tres posiciones, ¿no? Estas tres posiciones para definir la estructura con el cerramiento. Y me parece que está bueno. Obviamente, aparte de que es una obra que me encanta y me parece fabulosa, ¿no? Todo lo que ha logrado Bonet en ese año, venía a colación un poco para poder mostrar desde dónde, de dónde viene, ¿no? Este sistema de relaciones. Cuando uno analiza la planta de la casa Ox, es un sistema de relaciones que está dada por un módulo, ¿no? Que cuando el lote va de ancho a ancho en esa especie de T que se hace, de L que se hace al final, ¿no? Él divide ese ancho de lote por la cantidad de módulos estos, que son 4,05 metros, y genera este módulo de ancho B después hacia atrás, ¿no? Porque la estructura, al ser unidireccional, genera otro módulo menor que es A en 1,50, B en 4,05, C en 2,90 y después vuelve a repetir los delanteros. Esto le genera que hay tres tipos de cerramientos en esta obra, ¿no? Por un lado tenemos la mampostería que está fuera del sistema modular, digamos, toda la parte que empieza a sobresalir de lo que es la estructura, ¿no? En estos sectores, y después tenemos el tabique liviano, que es el coincidente con la estructura, y, y algunos tabiques que están fuera del sistema, ¿no? Y después la carpintería de vidrio en sí, que está subordinada a esta estructura. Y entonces acá también empezamos a ver que la estructura empieza a pasar por delante, ¿no? En el frente y en el contrafrente, empieza a ser interior, exenta en algunas partes, y después empieza a ser interior central en la parte de los tabiques. Creo que por eso me parece bueno mostrar esto, porque en esta obra él como sintetiza estos tres sistemas de relaciones. Bueno, empecemos ya con la presentación. Esta es una casa del año 2014, empecé por el proyecto 2014-2015, es mi propia casa, es la primera casa completa de estructura metálica que hago así en vivienda familiar. Había hecho varios proyectos antes, no se habían construido, sí varios galpones y depósitos, y bueno, entonces tratando de tomar un poco, mil disculpas, que no sé qué me pasa, que no me manda la pausa. eh, Tratando de tomar un poco ese sistema constructivo que es bastante manejado acá por la cantidad de mano de obra metalúrgica que hay, que me parecía importante y bueno poder aprovechar de alguna manera, ¿no? Lo importante de esto era tratar de lograr una obra que sea bastante flexible en la construcción, que sea liviana, que las piezas intervinientes, digamos, sean modulares, que se pueda llegar a manipular digamos, por una persona, dos personas lo sumo, porque mucho de esto también iba a estar por autoconstrucción, ¿no? Entonces siempre uno empieza a buscar un poco ese material de referencia, ¿no? Acá la casa de Elwood, la Study House número 18, entonces empezar a buscar cómo esa estructura, ¿no? Esa estructura de columnas con ese cerramiento empieza a ser bastante esbelto, ¿no? Un cerramiento muy liviano, entonces, bueno, tratando de ver de qué manera esto podía llegar a traspolarlo acá a la obra que yo estaba proyectando, ¿no? Entonces, en definitiva, este sistema de tabique tipo zip, ¿no? Transformarlo un poco y la columna hacer tubo estructural, me parece que empezaba a ordenar un poco ese espacio y esa construcción clara que en definitiva estaba buscando. Esta es otra casa, ¿no? Como uno empieza a ver la casa Overman de Koenig, ¿no? De cómo el frente y contrafrente empieza a ser un poco más abierto y un cerramiento casi de chapa sobre los laterales, ¿no? Con unas columnas bastante finas también, unas vigas muy finas. Eso me parecía que podía funcionar. Bueno, la Saarinen, la casa Ames de Entenza, ¿no? De Eero Saarinen y Charles Ames, del año 45 al 49 también, con una estructura muy esbelta, en unos cerramientos de chapa sobre los laterales y un frente y contrafrente abierto, que me parecía que podía funcionar muy bien para el proyecto. Entonces, volviendo otra vez un poco a la obra de Bonet, ¿no? Con esta estructura de modular que empezaba a armar sobre el frente y sobre los laterales, ¿no? Venía aparejado de quizás sobre esa base poder empezar a armar el proyecto estructural. Y después mirando un poco lo que era el edificio de Mies van der Rohe, ¿no? Este edificio de Bacardí,
de cómo la estructura y el cerramiento empiezan a estar en el mismo plano. En este caso el cerramiento, digamos, la estructura pasa por delante de la carpintería, pero cuando uno empieza a ver el módulo, el módulo repetitivo que empieza a quedar acá en este frente, es como que le daba todo un sistema de orden y una claridad, digamos, formal, que me parecía que estaba, obviamente me parece que está buenísimo, ¿no? Y yo trataba de replicar un poco, de alguna manera. Este es el lote, ¿no? El lote tiene 10 metros, perdón, casi 15, 60, 15,50 de ancho. Entonces, esto es la superficie edificable máxima que daba, ¿no? Entonces daba este frente de 10 metros 50, porque perdón, es un lote en un barrio cerrado, ¿no? Que tiene ciertas restricciones, 6 metros al frente y 3 metros en los laterales, y el FOT es muy bajo, es un FOT 0,2, entonces la superficie edificable es muy chica por cada lote. Los lotes tienen 500 metros, y en este caso era casi 100 metros cuadrados, que se podía pedir un par de metros más a la municipalidad sin inconveniente, ¿no? Entonces, lo que hago acá es armar esta grilla, ¿no? Esta grilla al frente de 10 metros 50, modularla en 87,5 y 12 metros de fondo, ¿no? Esta especie de rectángulo dividido en esta grilla para poder empezar a armar una estructura lo más ordenada que se pueda y lo más flexible, ¿no? Entonces empieza a generar este módulo que da, así como la obra que vimos recién de Bonet, ¿no? Este módulo da de frente, este módulo corto adelante, digamos, este módulo central de 4 metros, se vuelve a repetir y hacia atrás otra vez se vuelve a repetir esos 2 metros, ¿no? Entonces me parecía que eso empezaba a funcionar muy bien, porque en definitiva la planta alta, al ser mucho más chica que la planta baja, hay que ver también dónde se empieza a colocar, ¿no? Entonces, al desplazar estos 2 metros del frente, la planta alta empieza a quedar desfasada, digamos, no es coplanar sobre el frente, y me parece que empezaba a darle una fachada, un lenguaje muchísimo más interesante que si esto estuviese sobre el frente, sobre unos laterales o sobre atrás, ¿no? Entonces también daba una planta bastante flexible en el armado, ¿no? Porque obviamente la columna son perfiles de 100% que empiezan a cambiar el espesor únicamente de acuerdo a la carga que vayan teniendo, ¿no? Entonces los del frente son de 2 milímetros de espesor y los de atrás empiezan a ser de 3,2 y hasta 4,5 donde tienen la segunda planta, pero en definitiva el ancho, digamos, el lado por lado del perfil es el mismo en todos lados, ¿no? Entonces empezaba a crear esta forma, que me parecía que podría llegar por lo menos a mí me gustaba bastante. Es toda una planta de este tipo, ¿no? Donde todos los servicios por el lado izquierdo, el acceso por este primer módulo, ¿no? Donde ahora hay un dormitorio, pero que en un momento iba a ser un estudio, el garage por acá a la derecha y toda la zona pública por acá atrás, ¿no? Entonces esto daba una superficie de 55 metros cuadrados, que me parece que para la cantidad de metros que iba a tener la casa me parecía que estaba bueno, estaba interesante, y todo este semicubierto atrás de 2 metros de ancho, digamos, que va hacia el norte y que ayuda un poco a contener el sol, ¿no? Que en verano va más que nada en la primavera y el otoño acá es muy fuerte, porque la incidencia entra mucho dentro de la casa y hay que tratar de darle un control, ¿no? Y después un sistema constructivo muy, muy sencillo, digamos, que estamos dando una especie de una mixtura entre lo que sería una construcción galponera y un steel frame, ¿no? Donde las paredes interiores empiezan a ser de Durlock, pero las exteriores, para darle una mejor terminación, en este caso empieza a ser de chapa, con un bastidor en L, ¿no? Que empieza a estar por acá, por estos laterales, que es lo que tiene la chapa, y bueno, esta es una fachada trasera, ¿no? Acá vemos estos 2 metros que se empieza a desplazar la casa y arma este semicubierto, ¿no? Acá vemos cómo el sistema de modular que veíamos en la planta, ¿no? Empieza a tomar importancia y arma lo que sería el lenguaje de esta fachada. Este es el frente, que es, bueno, de la misma manera que la parte trasera, no solamente que está cara al sur, entonces esta cara se podría llegar a hacer coplanar con la estructura, ¿no? Y acá empezamos a ver solamente cómo esa manipulación del color y esa manipulación del material, de acuerdo a qué estado esté, digamos, sobre la línea de frente, digamos, si empieza a estar un poco más retraído, un poco más adelante, empieza a darle toda esa parte de luz y sombra, ¿no? Y de colores, que empieza a armar toda esta fachada. Acá vemos un poco la parte lateral, ¿no? El cerramiento lateral de chapa, que empieza a tomar todos los laterales para controlar un poco también las visuales
hacia los vecinos, y todo este frente que está armado con el módulo, ¿no? Con este módulo de 87,5 de ancho que se empieza a repetir por estos 12 módulos que contenía, perdón, por estos, sí, 12 módulos que contienen el frente. Esto lo que daba una construcción bastante sencilla, ¿no? Algunas imágenes un poco de cómo se empieza a ver eso, ¿no? Acá se empieza a ver cómo la estructura es coplanar a la viga, ¿no? Pero la viga superior acá se empieza a retraer un poquito, empieza a quedar esta especie de línea sombra, bueno, como la carpintería empieza a pasar un poco por acá atrás, ¿no? Y es una construcción como muy sencilla. La verdad que no tiene ninguna complicación, el 50% o menos del 50% los hicieron unos herreros que conozco, y el resto lo hicimos con mi esposa, casi todo, ¿no? Todas las estructuras centrales, estas las divisiones entre las dos. Le enseñé a soldar y ella prácticamente soldó, o sea, el 30-40% de la casa, y yo hice toda la parte de amolado y todo lo demás. Así que fue bastante interesante, digamos, porque fue una especie de banco de prueba para ver cómo quedaba, y después cómo realmente esto lo podíamos llegar a replicar en otras obras. Bueno, un poco la fachada lateral, ¿no? Lo que vimos recién, la única ventana de la cocina que se abre sobre los laterales, y la propuesta era frente y contrafrente totalmente abierto y los laterales cerrados, ¿no? Entonces, una foto un poco más de verano. Algunos detalles que veíamos, ¿no? Bueno, estas uniones que después se mejoraron acá, como la viga superior, digamos, que en realidad es de sierra, una especie de carga para sostener la cubierta, ¿no? Piensen que en 22 centímetros está puesto todo un techo de chapa con cielo raso, con canaletas, con pendiente, todo, y entonces había que trabajar muy bien el tema de las pendientes, bueno, obviamente que no haya ningún inconveniente con las de entrada de agua ni filtración, ¿no? En esos 22 centímetros está toda la cubierta. Y después este bastidor, como se empieza a separar un poco de la línea de la columna, ¿no? Entendiendo que la columna, por más que sea cuadrada y metálica, también tiene no es un canto vivo, sino que tiene un radio, un pequeño radio, y al hacerlo coplanar con el ángulo, obviamente esa terminación nunca iba a quedar bien. Entonces, esa manipulación y ese desplazamiento de material es lo que hace después que empiece a arrojar unas líneas de sombras que quedaban muy lindas, ¿no? Empezamos a ver un poco cómo la carpintería empieza a estar por atrás, ¿no? Esto empieza a ser coplanar, pero solamente con la manipulación del color se empieza a separar una pieza de otra, ¿no? Un poco cómo es ese cerramiento lateral. Interiormente, igual que la casa de Bonet, ¿no? La estructura empieza a manifestarse, ¿no? Toda esa modelación crea todo un ritmo interior, dado por las carpinterías, los paños ciegos, bueno, toda la entrada de luz por acá atrás, esto es lo que sería la cara norte, ¿no? Fíjense cómo empieza a crear ese reflejo interior. Después esto es una imagen desde la entrada, bueno, como toda esta estructura también interiormente empieza a marcar un poco el módulo. Una vista hacia el frente, todas las carpinterías, digamos, que dan al frente y contrafrente son todas de piso a techo, para tratar de evitar los dinteles, digamos, y que sean una fabricación, digamos, se fabricó todo en obra, ¿no? Y acá vemos un poco esta imagen que me gusta mucho, que cómo muestra la estructura, todas las partes de los pórticos, ¿no? Los 3 pórticos centrales, cómo se empiezan a repetir para atrás y cómo esto recae en la obra final. Y acá vemos cómo el material de proyecto empieza a tomar un poco, se empieza a reflejar, en realidad como la obra se empieza a reflejar un poco en el material de proyecto, que me gustaba mucho. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Muy bien, Ale, ¿Se, perfecto. se entiende bien? Lo más lindo fue el detalle de tu mujer soldando. Tengo que mostrarle la foto porque no quiere que la muestre, pero bueno, a veces la paso porque está buenísima, porque sí, aparte mi mujer es abogada, que sí no tiene nada que ver con la arquitectura, y bueno, cómo hacer Bien una ahí. obra así tan, digamos, con tan poco peso, tan liviana, digamos, con materiales tan finos, a veces se puede hacer, ¿no? Uno tranquilamente lo puede hacer, y por autoconstrucción, y que es algo que cuando uno empieza a ver la cantidad de obras que dentro de Argentina se hacen por autoconstrucción, te das cuenta que es un volumen importante, ¿no? Bueno, esta es la segunda casa, digamos, de este sistema de 3 obras que voy a mostrar, que me parece que es la continuación, ¿no? Una casa para un amigo en el mismo barrio,
que empieza, cuando él vio la construcción nuestra, le gustó mucho, ya había comprado el lote acá, y dijo, che, bueno, ¿por qué no podemos hacer algo similar a lo tuyo? Que me parece que está bueno. También, en este caso, no iba a ser tanto por autoconstrucción, pero sí le gustaba eh, el material, cómo se manipulaba, cómo se manejaba y la visualidad que esto empezaba a generar, ¿no? Entonces, esta obra está a 100 metros de mi casa, como decía, en el mismo barrio. El lote es distinto. El lote es un lote más ancho, que tiene 20 metros de ancho por 25. Entonces uno, obviamente, como primera medida, uno empieza a buscar un poco ese material de referencia para decir, bueno, qué es lo que me gustaría, cómo podría llegar a manipularlo de alguna manera y cómo eso pues generaría una obra, ¿no? Entonces, buscando un poco, saltaba a la casa esta de Gulonson Harlow, que me parecía muy linda el tema de cómo empieza a separar el núcleo, ¿no? de los bordes. Empezaba a crear una planta así como exenta, ¿no? Que uno empieza a transitar un poco alrededor. También, obviamente, empezar a ver de nuevo la obra de Elwood, ¿no? De cómo esto, lo que hablábamos recién, ¿no? Esta esbeltez estructural, esta esbeltez del material, ¿no? Hacer tan fino, empezaba a crear estas cosas tan lindas. Después buscando un poco también esta casa de la Catoni Basal, ¿no? Donde estas tres obras, digamos, los tres proyectos que empiezan a separar el núcleo de los lados, que me parecían me gustan mucho, ¿no? Y volvíamos otra vez a lo de Koenig, la misma obra, ¿no? Que me parecía que también podrían dar. Entonces dijimos, bueno, manipulemos un poco la primera obra, la casa BM Humo, y vemos qué es lo que sale de esto, ¿no? Y recién, como comentábamos, Miguel siempre también está presente, ¿no? El tema de la arista esta en el DIT, que me parecía fabuloso, bueno, y cómo esto también después podría llegar a replicarse un poco en esta casa. Entonces, como decía hoy, la superficie máxima edificable acá estaba dada por el FOSNO, que es 0,20, y en este caso el lote, a ser mucho más ancho, que son 20 metros, daba la posibilidad de usar esos 14 metros de ancho, ¿no? Dejando esos 3 metros de retiro, y el tema es que para atrás empezaba a ser mucho más corto, entonces daba una planta más rectangular, ¿no? 7 metros 80, que sería lo máximo que se podía llegar a extender hacia atrás. Entonces, la modulación estaba dada por el metro de frente y por los 60 centímetros hacia el fondo, ¿no? Que también el 60 venía muy bien por el tema de las placas, ¿no? Porque las placas tienen 1,20, 2,40, entonces ese módulo venía bastante bien. Y después esta modulación, digamos, de cómo empieza a dar la planta, ¿no? Al estar repartida en un metro, daba la posibilidad de que el núcleo podría empezar a quedar por la parte central, ¿no? Un núcleo fino, y dejando todos los espacios alrededor libres para que uno pueda transitar. Algo que no les dije es, mis amigos, es una pareja joven, no tienen hijos, no quieren tener hijos, así que ellos dijeron con un solo dormitorio van a estar bien, y una zona una especie de sala de juegos o algo como para poder hacer algunas reuniones si quisieran, o como segundo dormitorio si fuese necesario. Entonces, la postura fue dada de que al despegar, digamos, este 5 módulo que está por la izquierda, dejarlo para lo que sea la parte pública, estos 4 para la parte de acceso, ¿no? Y así, en definitiva, hacia la derecha, estos módulos que se empiezan a achicar hasta llegar a los 2 metros, que es una parte de circulación, ¿no? Que vincula esto alrededor de toda esta planta. Y esto daba esta planta superior, ¿no? Que también, como en la otra obra, se empieza a despegar un poco los bordes para evitar esa coplanariedad entre una pieza y otra. Y genera esta estructura, ¿no? Esta estructura también bastante sencilla, fácil de construir, bastante esbelta, ¿no? Que está resuelta nada más que con 3 tipos de perfiles. Y acá vemos un poco la planta, ¿no? Este núcleo central que hace que se despegue de los bordes, ¿no? Y uno pueda transitar alrededor. Por la izquierda toda la parte pública, la cocina por acá atrás, el dormitorio, ¿no? Y uno puede seguir transitando por acá. Hay una parte para hacer yoga, la parte de la oficina de ellos, y la parte de acceso, ¿no? Una planta como muy flexible, que la única parte de tabiques ciegos son estos tabiques que están por acá son todos tabiques móviles, ¿no? Que se empiezan a correr, como son 2 personas viviendo, la verdad que eso no hay inconveniente, ¿no? Y la construcción es la misma, es el mismo corte que la obra anterior, solamente que acá para evitar un poco el tema del puente térmico, digamos, y la tramitancia térmica, la chapa está puesta sobre un ángulo de chapa microperforada, que lo que hace es una fachada ventilada bien casera, ¿no? Pero que funciona muy bien, y evita, ¿no? Ese puente térmico directo, y está montada sobre una estructura de paneles rigidizadores ay, perdón.
me olvidé el nombre, de fenólicos, discúlpenme, que es también como el 1.20, ese 60 del módulo, 1.20 no estaba dando el ancho del panel, así que obviamente hay muy pocos desperdicios, y eso nos parecía que estaba buenísimo, ¿no? Esta es la fachada trasera, ¿no? También acá empezamos a ver el ritmo, ¿no? Que se empieza a dar entre la estructura y el cerramiento, que empieza a pasar un poco desapercibido, ¿no? Acá por donde se empieza a ver la unión del bloque superior con el inferior es una columna, otra columna por acá atrás y otra por acá atrás, que la diferencia con las anteriores es que acá sí la columna y la estructura del cerramiento sí empiezan a ser coplanares, empiezan a estar todo en la misma línea de la viga, ¿no? Entonces, lo único que empieza a quedar hundido es el panel ciego y el vidrio, y crea otro lenguaje bastante distinto, ¿no? Y después la manipulación de los colores, que en el caso anterior era chapa blanca, acá chapa negra, y la viga de lo que sería el perfil que cierra la carga, ¿no? Que se pinta de negro para hacerlo más fino todavía a toda la viga, ¿no? Y empieza a crear este lenguaje distinto. Después el frente, ¿no? Que se empieza a controlar un poco más las visuales, donde la parte superior ya empieza a estar totalmente cerrada con la chapa, ¿no? Abre hacia la cara norte, ¿no? Hacia la parte sur se cierra, y ese desplazamiento que digamos en la planta, ¿no? Que empieza a armar una fachada un poco más, buscando un poco más el desequilibrio en sí, ¿no? Y no tanto la simetría. Es bastante sencilla la construcción, las ventanas se parten al medio, ¿no? Estos 2,60 m. Vemos otra imagen de atrás. También la construcción demoró esto de 4 o 5 meses, fue muy, muy rápido porque realmente no tenía ningún tipo de complejidad, ¿no? Acá armando un poco de cómo es la secuencia entre llenos y vacíos. Bueno, a mí particularmente me gusta mucho. Los interiores, ¿no? Esta parte es la parte del frente, ¿no? Empezamos a ver, todavía acá no estaban los tabiques móviles, la casa recién estaba, estaba terminando, se había terminado, ¿no? Recién mudados, así que faltaban algunos detalles. Y acá vemos lo que sería la cocina comedor La Isla, con el estar por acá, y la parte de atrás, ¿no? Con un pequeño muro de escalada que usamos cuando armamos el obrador, ¿no? Lo dejó, y bueno, el patio tiene un uso bastante intensivo para lo que es la zona. Y vemos acá en estas imágenes que me parecía bueno, un poco a colación a lo que veíamos hoy con la obra de Mies, ¿no? Cómo esta arista se empieza a separar, digamos, y estos ángulos se separan de la línea de arista y empieza a crear esta, esta línea, ¿no? Tan fina y tan esbelta bueno, que particularmente en la obra de Mies me gusta mucho, y quería tratar de llevarla acá, ¿no? Bueno, esta es la tercera obra que me parece que es una especie de trilogía, ¿no? También en el mismo barrio, también para otro amigo. Esa es la suerte de tener amigos que quieran hacerse la casa, ¿no? Me parece que esta es un poco cierra lo que era esa reflexión y esa investigación que vengo haciendo hace varios años sobre el material, ¿no? Sobre el material disponible que encontramos en la zona, de cómo empezar a manipularlo, y cómo con un detalle constructivo, y ese detalle se empieza a manipular de alguna manera, cómo se pueden crear obras muy distintas entre sí, ¿no? Esta casa, como decía, es el mismo barrio, un poco más alejado. El barrio también, el lote tiene otro tamaño. Lo primero, obviamente, que yo hago, por lo menos, es buscar esa referencia, ¿no? Ese material que después va a ser de proyecto, y ver cómo eso va a influenciar, ¿no? En el proyecto final. Entonces, siempre me gustó esta casa de Rudolf, ¿no? Me parecía interesantísima, cómo con ese muro central, digamos, dividía dos espacios: el espacio público hacia atrás, en este caso hacia arriba, y el espacio privado hacia abajo, ¿no? Solamente con esa pequeña división y esa estructura tan precisa y ordenada y modulada, basado en esa grilla, y bueno, esto obviamente vamos a tratar de llevarlo a cabo, ¿no? De alguna manera. Entonces uno empieza a buscar también otras referencias, ¿no? Y siempre obviamente también viene Mies, ¿no? El Crown Hall de Chicago, ¿no? De ese sistema de carpinterías, de cómo la carpintería que está a nivel del suelo y a la escala peatonal empieza a ser más chico, y cuando empieza a estar más arriba, más alejado del peatón, se empieza a ampliar y se duplica esa escala, ¿no? Y después un poco también el tema del pabellón de Barcelona, ¿no? De la columna cruciforme, esa tan linda, ¿no? Que se empieza a separar del cerramiento que hablábamos hoy, ¿no? Que me parecía que iba a funcionar, y quería traerla a esta obra un poco. Entonces, el lote estos lotes, los tres lotes eran distintos, digamos, las proporciones son distintas. Esto era 14,86 de ancho, entonces
la máxima, no, perdón, 1586, entonces lo máximo construido en el ancho era 986, una medida media rara, pero bueno, entonces lo que hice en este caso fue esos 986 por 986, porque quería hacer una planta cuadrada, ¿no? Porque lo que vimos recién con la obra de Rudolf, ¿no? Entonces hice un bloque central que iba a tener 6 por 6 metros, y después ese metro 86 se dividió a la mitad, entonces hace módulo de 97 centímetros en los bordes, ¿no? Entonces hay un módulo central de 6 por 6 de 1 metro, y después ese módulo sobre los bordes de 97, que esto me daba la pauta como para poder hacer la planta alta, ¿no? Y llegar al FOS y al FOT requerido sin ningún inconveniente. Entonces, esto daba esta planta, ¿no? Acá por la izquierda vemos la planta baja, ¿no? De cómo la estructura se empieza a separar del cerramiento. En este caso hay un tabique central de hormigón con 4 columnas exentas, ¿no? Y después se deja al borde únicamente lo que sería el cerramiento. Estas 4 columnas es lo que conformarían la planta alta, con esta columna central, y bueno, estas columnas cruciformes, en este caso acá pasarían a ser unas columnas de 100% de caño estructural, ¿no? Bastante, una pieza muy común que se consigue mucho acá, y una construcción que en el caso que va a ser un poquito más compleja, pero digamos tampoco no en una medida, digamos, que no se podía llevar a cabo, ¿no? Sino que son con materiales totalmente que se consiguen acá en el lugar, y eso me parece que es lo que uno siempre debería hacer. Bueno, empieza a quedar esta planta, ¿no? Esta planta donde por acá arriba empieza a quedar la parte pública, ¿no? Este tabique al medio de hormigón que divide la parte pública de la parte privada, el acceso por acá por la derecha, ¿no? La escalera que iría a la planta alta, dormitorio, bueno, la parte del vestidor, un baño por acá atrás, otro vestidor por este lado, ¿no? Y como la obra de Rudolf, perdón, con el tabique empezamos a dividir la planta, ¿no? Y esto genera esta planta que cuatriforme en la planta superior, ¿no? Ya con 2 dormitorios, una escalera y un baño, ¿no? Y que se empieza a separar de los bordes, donde esta especie de fachada, digamos, superior crece hasta la misma altura que la planta superior, y por intermedio de estas plantas, digamos, nosotros le damos todo un control solar a la planta superior, no a la planta alta, que me parecía que iba a quedar muy bien. Y acá vemos un poco la comparativa, ¿no? La comparativa entre la obra de referencia y un poco después la obra proyectada, ¿no? De cómo empieza a evidenciarse un montón de lineamientos, ¿no? Básicos que arma Rudolf, y cómo esto se empieza a emparentar un poco acá, ¿no? El tema de la estructura, el tema del módulo, el tema de la estructura, hablábamos, ¿no? Del módulo, del ritmo que empieza a crear, y cómo se empiezan a reflejar los interiores, ¿no? La parte pública por arriba y la parte privada por abajo. Y la planta baja, la planta alta, perdón, de la misma manera, ¿no? Ya esto empieza a coincidir casi directamente con la planta con la planta inferior, ¿no? Y cómo este tabique ya dividiendo estos 4 espacios, digamos, empezaba a tener digamos, una visual muy compartida, ¿no? Ya directamente, bueno, acá la estructura empieza a ser distinta, ¿no? Uno empieza a ver otro lenguaje, otra manera de ver la arquitectura, la visualidad ya empieza a ser totalmente distinta. Y esto nos daba esto, ¿no? Realmente generaba esta visual que me parece que a mí por lo menos me gustaba mucho, porque era muy distinta a las anteriores, más allá de que el sistema constructivo es casi similar, solamente que en este caso la estructura empieza a pasar por atrás, libera, digamos, todas las caras que dan al exterior únicamente para la utilización del cerramiento, y en este caso el entrepiso empieza a ser una losa bastante fina de hormigón, que se empieza a ver por acá, ¿no? Y como veíamos hoy en la obra de Mies, ¿no? A la altura, digamos, del peatón, la carpintería empieza a ser más chica, y cuando uno está en la planta alta empieza a tomar este doble módulo, ¿no? Le da un lenguaje, me parecía bastante interesante. Ya el cambio de la arista, ¿no? Que en este caso empieza a desaparece la estructura, ¿no? La estructura de sostén, y aparece únicamente el cerramiento, ¿no? Que hacia ambos lados es de similares características, y que a mí particularmente me gustaba, ¿no? Como empezaba a tomar forma, ¿no? Acá vemos otra imagen de prueba que estábamos sacando, ya cuando el hormigón, cuando se empieza a ver un poco el color bruto del hormigón, y no pintado, ¿no? Bueno, entonces lo que sería el frente bastante más cerrado, ¿no? Hacia las miradas indiscretas de la gente que podría llegar a pasar por acá. Un poco
los laterales, ¿no? Que en este caso ya empiezan a ser simétricos, porque la planta era simétrica, y bueno, obviamente habría que tratar de desarrollarlo de la misma manera, más allá de que toda esta tabiquería ciega y abierta que uno empieza a generar, se puede modificar tranquilamente, ¿no? En la construcción a veces uno va diciendo, che, no, mira, acá lo que habíamos pensado que era ciego lo podemos hacer de vidrio, y no hay ningún inconveniente porque es totalmente modular, ¿no? Entonces no hay problemas con la construcción. Esta obra la estamos construyendo ahora, empezamos hace poquito, estamos con los movimientos de suelo ahora, así que me imagino que en 3 o 4 meses ya va a estar bastante ya avanzada. Es lo que todos deseamos. Y esto me parece que venía bien como para cerrar un poco, ¿no? De ese sistema de relaciones que hablaba hoy, ¿no? Cuando contaba un poco del porqué, ¿no? De cómo, digamos, uno trae a colación a veces las obras de referencia de alguna manera, ¿no? Y cómo con un mismo material a veces cuando uno lo empieza a manipular puede haber 3 obras tan distintas. En este caso, la primera obra, donde casi la estructura principal es este caño de 100-100, ¿no? Que está acá en la esquina, ¿no? Y la estructura secundaria del cerramiento empieza a ser un 60-40, que empieza a estar por detrás, no empieza a ser coplanar con la estructura, y como la estructura de la BM2 es muy similar, solamente que la única variante es que el tubo del cerramiento en vez de ser 60-40 es 100x40, entonces empieza a estar por adelante, se cambia el color, se manipula un poco el material que está al frente, y cómo da otra visualidad, y después en la tercera obra, ya en este caso donde la relación empieza a ser exenta, ¿no? Donde la estructura empieza a estar por adentro, y lo que está el cierre únicamente es el cerramiento, ¿no? Y en este caso el tubo se empieza a ampliar más, y este tubo pasa a ser de 40 por 120 en las dos caras, y empieza a generar una visualidad totalmente distinta entre una obra y otra. Y está dada únicamente en la relación entre esta estructura y cerramiento, ¿no? Lo que hablábamos hoy al principio. En este caso, en las dos primeras obras, que las relaciones son centrales, y en esta tercera obra, que la relación es exenta interior. Falta, obviamente, es otra obra, una obra que, bueno, que hice hace un par de años, que sí, la estructura está exenta, está hacia el frente, ¿no? Que es una de las pocas pruebas que hice, pero que, bueno, me parece que no venía, era mucho más interesante mostrar esta secuencia de estas 3 obras, que creo que tienen una lectura como muy similares, ¿no? Y a la vez distinta. Y después mostrar un poco lo que sería la grilla y el módulo, ¿no? Cómo son totalmente distintas en sí, pero la construcción es muy similar. Si uno empieza a ver las plantas, son totalmente distintas las 3 obras, pero el lenguaje me parece que empiezan a crear es bastante armónico uno de otro, ¿no? Porque las 3 buscan ese refinamiento, buscan esa esbeltez, ¿no? Y buscan que el detalle sea una construcción visual, digamos, no sea una solución técnica. Y eso que me parece lo que está bien, ¿no? Cuando uno empieza a manipular todo ese detalle, todo ese detalle constructivo, ¿no? Para generar una nueva visualidad. Y esa visualidad va a estar dada por cómo esos elementos empiezan a unir, digamos, uno con otro, cómo se combinan, ¿no? Porque en definitiva son elementos de construcción simple, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se empiezan a combinar, cómo se empiezan a separar uno de otro, me parece que empiezan a crear visualidades totalmente distintas. Y me parece que eso es lo que está bien, ¿no? Me parece que uno debería tratar de manipular siempre eso de alguna manera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Por ahora espero que se haya entendido de alguna manera lo que quería mostrar. Estuvo muy bueno. Muy buena, la hiciste muy, muy rápida, te agradezco. En un punto creo que llegaste redondo a la hora de exposición, así que impecable, con problemas técnicos y todo. Yo quería hacer un comentario y después abrir la charla, obviamente, pero antes que nada, me parecía bueno, fue bastante didáctico que hayamos empezado hablando de Elio Piñón ¿no? Y toda la relación que tiene de alguna manera con la escuela de allá en Neuquina, o todo lo que es lo que significa la UFLO, y cómo se ve reflejado, hay como una afiliación, digamos, en tu obra, bastante clara y bastante explícita, que eso también hace más fácil el trabajo de entenderla, cuando vos mismo hablás como entre comillas, incluso de material de referencia, que en donde metés, por ejemplo,
para empezar a Mies, obviamente, a Bonet, a los Sims y a todos los... Yo creo que a Craig Aylwood, ¿no? Hay toda una afiliación por el lado de las Case Study Houses, que es un material que le recomiendo a los estudiantes que indaguen. Pero que me interesa esa afiliación porque tiene mucho que ver con esta tradición de que rescate la opinión de lo moderno, como muy vinculado no solo a lo técnico, sino también a lo industrial, ¿no? A cierta vocación medio de reproducción y de masificación de la arquitectura, que tiene mucho que ver con el paradigma moderno, digamos. Pero lo que me interesa en ese caso es relacionar esta cuestión de las case study houses allá en California, ¿no? Las case study houses fue una especie de movimiento que se armó en California después de la Segunda Guerra, y que para mí tiene interesante eso, ¿no? Que el otro día lo charlábamos con Ale, un poco lo que en las case study houses fue, al terminar la Segunda Guerra, quedó de alguna manera vacante una capacidad industrial muy grande de hierro, ¿no? Y que de alguna forma se fue volcando en estos nuevos prototipos arquitectónicos, que tienen que ver con estas obsesiones que demuestra Alejandro, ¿no? Con la esbeltez de ciertas piezas, de tener columnas lo más finas posible, casi con esa frase famosa de Buckminster Fuller que habla siempre de cuánto pesa un edificio, ¿no? Con esa cuestión muy industrialista de referirse a la arquitectura como algo, una cuestión de peso, ¿no? Y donde la industria del hierro, por supuesto, tiene mucho que ver. Y bueno, como el caso de California, en la case study y todo esto, tenía su propia porqué y que tenía que ver con el fin de la Segunda Guerra. El otro día hablando con Alejandro, decíamos, quizás en Neuquén pasa algo parecido, está empezando a haber un montón de arquitectura metalera, digámosle, que tiene que ver, me decía Alejandro, y hoy algo habló de esto, ¿no? Con la industria del petróleo, con toda la capacidad también, muchas veces está disponible de mano de obra muy refinada, digamos, por ejemplo, para hacer soldaduras, ¿no? Cuestiones que no es fácil de encontrar en casi ningún lado de la Argentina, pero de repente en Neuquén uno tiene como esa cualidad de la localidad, ¿no? Porque, volviendo un poco al eje de estas charlas, estos cursos que tienen que ver con lo específico de cada sitio, cuánto influye en la forma en que diseñamos, incluso no solo Alejandro, sino toda una escuela que también está por detrás de él, en esas capacidades de producción, en esas capacidades en esos know-how, digamos, casi entre lo artesanal y lo industrial, digamos, la disponibilidad también de la materia prima, ¿no? Me imagino todo lo que tiene que ver con las piezas de hierro, los perfiles. Nada, me gustaría que hagas un poco hincapié en esas cuestiones que vinculan un poco lo técnico, lo tecnológico con lo específicamente local de tu lugar, ¿no? Bien, sí, creo que particularmente todo lo que es Patagonia, ¿no? Es una zona muy distinta al resto del país, ¿no? Al resto de la Argentina, más allá del clima, ¿no? Y de la lejanía de algunas cosas. Entonces hay ciertas tradiciones a veces que supongamos la tradición ladrillera que puede haber acá es ni comparable con la tradición ladrillera que hay en la Pampa Húmeda o en el litoral o en el NOA, ¿no? Entonces, usted imagínense que acá ni siquiera se consigue el ladrillo común que utilizan ustedes. Acá el ladrillo que se fabrica se llama un ladrillón, que es mucho más grande, tiene otras proporciones, tiene mucho contenido salitre también. Entonces toda la cuestión técnica de cuando uno va a construir y utilizar esos materiales para obra húmeda, que hay que tenerla muy en claro, ¿no? Entonces, lo que decías vos bien, Mati, recién, el petróleo
produce un excedente de mano de obra calificada de soldadores, ¿no? Que son, hay muchísima, no sé qué porcentaje realmente en el Alto Valle trabaja en el petróleo, pero es muy grande, ¿no? Es una provincia básicamente petrolera, que le dicen. Entonces, toda esa gente va y viene siempre, no es que sean contratos, digamos, no es que alguien va a trabajar a una obra y está en esa empresa de por vida, muchas veces son empresas subcontratadas, entonces lo contratan a una persona para que vaya al campo a trabajar y capaz hasta 6 meses y después viene y está 7 meses, 8 meses sin trabajar, ganó un buen dinero trabajando en el petróleo, entonces después cuando vuelve tiene el tiempo como para hacer esas obras y son por lo general gente muy calificada, ¿no? La soldadura que se hace acá se llama soldadura de alta porque se controla muchísimo, entonces son tipos que realmente vos le pedís cualquier pieza que quieras hacer y lo pueden llegar a hacer y en gran cantidad. Entonces decís, bueno, ¿por qué no se puede utilizar también ese excedente, no? Porque es un oficio muy, muy lindo y me parece que hay buenas cosas que se pueden llegar a hacer y practicar y probar. Y todo ese excedente dio la pauta acá de hace 10 años ahora de empezar a utilizarlo. Hay mucho más soldadores ahora de obras de lo que había antes. Toda esa gente que se fue del petróleo empezó a hacer obras porque se dieron cuenta que realmente que es muy lindo. Ganan bien también, como no tanto quizás como en el petróleo, pero es un trabajo muy ingrato, ¿no? Porque irte a trabajar en el medio del campo, en el medio de la estepa, con viento de 100 kilómetros por hora, estar soldando en el medio de la nada al rayo del sol o el viento, no es para cualquiera. Entonces a veces la gente también dice, no, bueno, quedémonos, realmente voy un par de años trabajo, pero el resto voy a tratar de estar en la ciudad por lo pronto, ¿no? Entonces ese excedente de soldadores que son muy buenos, deben tratar de utilizarlos. Entonces, en definitiva, uno puede hacer obras de estas características, por lo general, cuando yo voy a pedir presupuesto, consigo mucho más presupuesto de la parte metalúrgica que de la parte de albañilería, porque la parte digamos, la metalúrgica, las obras son muy rápidas, entonces la gente se desocupa enseguida, no hay inconvenientes, no es como una obra húmeda que quizás vos estás haciendo una casa de 200, 300 metros cuadrados y vas a estar un año y pico, y lo tenés al tipo laburando todos los días ahí, de lunes a viernes, y el soldador no, viene, esta estructura de mi casa son 120 metros cuadrados, le hicieron, digamos, todo lo que es columnas, vigas y correas laterales y de techo, la hicieron en 3 días. Entonces, algo muy rápido, ¿no? Uno dice, y después con mi esposa hicimos todos los laterales con los revestimientos de chapa y todo eso, tardamos una semana, vienen unos amigos a ayudarnos, entonces es algo que realmente se puede manipular. No es lo mismo que construir con obra húmeda, ¿no? Donde vos tenés que saber cómo tirar los ladrillos, tirar los hilos, digamos. Es un trabajo muy pesado, bastante ingrato, digamos, hacer hormigón, no es para cualquiera, y me parece que esa transformación en la construcción a una construcción en seco es bastante factible y viable por esta zona. Y después, como les decía, el tema también de los materiales, ¿no? Utilizar los materiales que, que tenemos acá. Yo me he llevado digamos, muchos inconvenientes, como les decía recién, por la salitre que se encuentran, porque la arena tiene mucha salitre, la arena de la zona también, porque no es la arena que tienen ustedes, es arena amarilla, es una arena media grisácea, que el problema que tiene mucho contenido de tierra. Entonces, supongamos, acá no podemos hacer pisos alisados, como hay en todo el norte y en toda la pampa húmeda, porque se requiebran todos, se empiezan a fisurar, la tierra que tiene el contenido hace que no trabaje bien. Entonces, todas esas condiciones, digamos, del lugar hacen que uno a veces también tenga que mutar un poco hacia otras alternativas, hacia otros sistemas constructivos. Y me parecía que la cuestión de la metalúrgica, digo, estaba bastante avanzada, digo. Entonces, en ese sentido hay que tratar de decir, bueno, quizás podríamos ir por acá, son materiales livianos que se pueden llegar a conseguir bastante rápido. No hay tantos. Obviamente que hay muchas falencias a veces con estos materiales, porque cuando uno va a comprar no hay, y no es como en Buenos Aires que vos vas a, no sé, es imposible quedarte sin un material específico, ¿no? Acá hay 3 o 4 corralones muy grandes que son los que manejan todo, y si esos tipos no lo tienen, no están. Entonces nadie va a pedir un flete de Buenos Aires de 1200 kilómetros para traer un camión de hierro porque es inviable en ese sentido. Entonces, a veces pasa que uno tiene que modificar el proyecto. Me está pasando ahora con otro proyecto que estoy haciendo, que tuvimos que modificar toda la estructura completa porque justo ese perfil no había. Entonces hay que adecuarlo. Pero como es algo muy rápido, decís, bueno, mira, no tengo 100 de 3,5, tengo, y bueno, entonces empiezo a ver qué otro perfil hay y con eso armo la estructura.
Y me parece que eso está buenísimo, ¿no? Y te da la pauta de poder ser flexible en ese sentido. O sea que hablas de caño estructural, también está bueno el tema del clima, que vuelvo a insistir con el tema de los locales, también viene bien. Por ejemplo, el tema de lo seco que es por allá, igual que pasa en California, justamente, ¿no? Que también es muy seco, llueve muy pocos milímetros al año, lo cual es muy propicio para trabajar con materiales corroíbles, ¿no? Como el acero. O Sí, sea, totalmente. No hay inconvenientes con eso. Obviamente que ahora hay buenas pinturas, tenés pinturas epoxi, poliuretánicas que duran, no sé, 20, 30 años, me imagino que van a durar tranquilamente. Entonces, por lo general, no generan tanta humedad interior. Entonces, eso es muy bueno, digamos, porque no genera condensación. Si no hay tanta amplitud térmica entre el interior y el exterior, digamos, se mantiene muy bien. Las obras, digamos, no. Tiene que estar muy mal pintada realmente para que se oxidan, ¿no? Entonces eso da la pauta que decís, mira, como es tan seco, llueve tan poco, el otro día te contaba, ¿no? El frente de mi casa en su momento, la foto que vieron de la primera obra, el frente está hecho con MDF, digamos, con una placa de fibra fácil de 5 milímetros, que vos decís, eso es imposible poner al exterior, pero bueno, tiene seis manos de laca y hace 6 años que está, obviamente que también llueve, ¿no? En menor medida, ¿no? Pero hoy por hoy, hace 6 años, y un MDF que está al exterior, que nadie hubiese dicho, che, esto no se lo va a bancar, todavía está bastante bien. Entonces, digamos, te da la pauta de que los materiales se comportan, digamos, distintos de otros sectores. Entonces es como que uno va indagando, va investigando un poco y va haciendo pruebas. Acá es todo prueba y error. No hay, digamos, no hay una técnica que uno pueda decir viene de tal lado o de tal otro. No, la gente que viene acá, por lo general, vienen muchos constructores a veces de otros lados, de Buenos Aires o del norte, y se llevan, digamos, unos grandes chascos, ¿no? Porque se dan cuenta de que la construcción es totalmente distinta. El material es distinto, el hormigón se prepara distinto, digamos, el mortero se prepara distinto. Obviamente cuando ven la arena y todas esas cosas se quieren matar, ¿no? Pues, ¿y esto qué es? Esta cosa rara que... Entonces me parece que eso trae aparejado que también uno se tenga que habituar un poco a lo local y ver cómo manipula un poco eso, ¿no? Cómo lo utiliza a su favor también. Y después lo del clima, ¿no? El clima, una condición muy importante acá, suponete, es cuando hay mucho viento, es el 30% del año, no se pueden hacer revoques, porque los revoques se soplan, se dice que el revoque obviamente no se afirma, no se adhiere, entonces se levanta. Y todo eso trae una condición que vos digas en algún momento y decís, che, la verdad que meterme en ese problema de nuevo, no me gustaría tanto, modifico y si son obras chicas, tranquilamente lo puedo hacer de otra manera y busco otro revestimiento y no hago un revoque al exterior y busco un revestimiento en seco o esas cosas que ayudan, ¿no? Ayudan a que realmente la construcción empiece a funcionar mejor. Alejandro, muchas gracias por la charla, estuvo buenísima, muy linda tu obra. Gracias. Quería hacer una pregunta. Los estudiantes ahora están dibujando unos casos que les dimos foráneos, ¿no? De distintos lugares del mundo, vinculados un poco por su conformación tecnológica y sus estrategias con respecto al clima. Elegimos unos casos con pertinencia en Patagonia, en el NOAA, en y demás, ¿no? Un poco la pregunta sobre lo que contaste, que te quería hacer, tiene que ver un poco con esta cuestión que hablabas, que realmente te interesa mucho en esto de la relación estructura-cerramiento. ¿Cómo afecta el clima en ese pensamiento de cómo la estructura, más allá de su relación con el cerramiento en términos de cómo se vincula, cuál sería digamos, los problemas que uno tiene que resolver cuando decide cada una de esas cosas, pensando en los puentes térmicos, pensando en que si uno pone la estructura por afuera, se encuentra con determinados problemas en cómo construir ese cerramiento para justamente no producir las relaciones de viga, columna y cómo se transmite el frío o el calor entre un elemento y el otro, o si la estructura
estructura interna y el cerramiento por afuera en el clima bastante más frío que tienen ustedes, que es por ejemplo el que tenemos acá en Buenos Aires, quizás resuelve más fácilmente esas cuestiones de la relación con el medio más frío. O la otra pregunta es cómo traer toda esa arquitectura que te interesa, que viene muy asociada con las casas producidas en la década del 50 y 60 en California, o la obra de Mies, digamos, en toda su extensión europea, americana, cómo se lleva bueno, a Neuquén, no sé, estar por debajo del paralelo 38, tener pocas horas de luz en invierno y tener que buscar orientaciones seguramente que intenten vincularse más con el norte y bastante menos hacia el sur y las otras orientaciones. ¿Cómo se trae eso y se produce una arquitectura que se vuelva local, más allá que sus referencias y sus materiales, como vos llamás, materiales de trabajo, sean foráneos, no sean propios, ¿no? Bien, yo creo que primero obviamente lo que uno trata de ver es, cuando uno ve esas obras de referencia que después las querés transformar en obras de proyecto, digamos, material de proyecto, es tratar de como desmenuzarla de alguna manera, ¿no? Entonces decís, bueno, mira, ¿yo qué saco de todo esto? Y bueno, saco la grilla, saco el módulo, saco cómo está la estructura, saco la esbeltez, investigo un poco cómo es ese cerramiento, y después todo eso hay que hacer una traspolación a lo local, ¿no? Y eso trae aparejado también lo que decías vos, ¿no? El cálculo, ¿no? De la inercia térmica, del puente térmico, de evitar, digamos, ese puente térmico, de ver cómo se va a comportar el material y de ver qué proporción va a tener, digamos, entre el interior y el exterior que vaya a ocupar para ver si realmente es tan poco que no hay problema que quede la estructura al interior y al exterior. Y si no, digamos, en algunas caras taparlas, como en la cara sur, que no quede, digamos, tan a la vista, o rellenarla de alguna manera. Es como que hay toda una investigación también de fondo para después uno cuando la va a traer, digamos, una estructura que es totalmente exógena, traerla al lugar, cómo se traspola, ¿no? Entonces toda esa investigación que hay que hacer para ver después cómo se maneja acá también, ¿no? Como decías vos, ¿no? En muchos de los casos es muchísimo mejor, obviamente, que el cerramiento esté por afuera, que el cerramiento envuelva toda la estructura, ¿no? Y ese cerramiento lo que hay que evitar, obviamente, que se toque metal con metal, ¿no? Que haya una pieza y un intersticio, digamos, entre una pieza y otra, que evite, ¿no? Igual hay que entender también que cuando uno empieza a investigar un poco, te das cuenta de que el puente térmico se da muchísimo más en el aluminio, debe tener como un 70% más, digamos, que el metal en sí. Y en la mampostería también es altísimo, ¿no? Acá el problema que hay con la mampostería es que el sol es muy fuerte en Neuquén, por más que, digamos, hace mucho calor también en verano, ¿no? Pero el sol calienta tanto y el cielo es tan diáfano que el sol desde que sale hasta que se pone calienta mucho. Entonces hay que tratar de controlarlo un poco de alguna manera. Entonces los muros que dan al oeste siempre tienen que ser muros dobles, porque ahí sí la transmitancia térmica es tremenda, ¿no? Entonces en la parte metálica se conforma, digamos, muchísimo mejor, se comporta muchísimo mejor, siendo de que todas las caras, todas las obras que mostré, las que dan al oeste, siempre están cerradas, ¿no? Hay que tratar de no abrirlas en lo posible. Sí a la cara norte, pero controlada también, ¿no? De alguna manera, porque el sol también, lo que decía hoy, ¿no? En otoño y en primavera, que no hace tanto calor, digamos, pero sí entra muchísimo dentro de las casas. Digamos, si uno no tiene unas buenas ventilaciones cruzadas, se empieza a generar un efecto invernadero muy grande, ¿no? Entonces hay que tratar de siempre el proyecto ese manipularlo de alguna manera y ver el tema de las orientaciones, cómo son esos revestimientos, en cuál orientación se manejaría mejor, si el cerramiento pasa por delante de la estructura en el oeste y en el sur, y en el norte y el este lo dejo coplanar o lo dejo por atrás, y empezar a ver, digamos, lo que pierde, ¿no? Los vidrios debían ser, obviamente acá casi todos los vidrios son de BH, ¿no? Con cámara de aire, la estructura. Todas estas estructuras metálicas que yo mostré son con dobles aislaciones, tienen aislación en la chapa, una aislación de 50 milímetros en la chapa y después otra aislación de 70 milímetros en el tabique. Entonces, cuando vos haces el factor, digamos, el cálculo
del factor K es muchísimo menor en una pared en un tabique seco que en una pared de mampostería. Entonces me parece que cuando uno tiene en cuenta todas esas cosas y trata de entender el lugar donde está, ¿no? Decir, bueno, mira, una obra que en realidad, bueno, yo no vivo ahí, bueno, hay que tratar de investigar un poco cómo es el clima, cómo se manifiesta, cómo son los materiales que se utilizan y después tratar de que eso, obviamente, esa construcción sea lo más sustentable posible, ¿no? De alguna manera. Que realmente uno no haga una obra que después tenga que vivir, digamos, todo el día, todo el año, digamos, con aires acondicionados o con calefacción. Eso hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Y me parece que en estos casos funciona muy bien, digamos. Nosotros tenemos un aire acondicionado y lo debemos usar 4 días, no sé, 5 días al año, en pleno verano, y eso que en Neuquén hace 30 grados de calor 2 meses seguidos, ¿no? Entonces me parece que eso es cuando uno hace una investigación exhaustiva del material, cómo se comporta ese material, cómo evito el puente térmico, me parece que ahí es donde la arquitectura está bien, ¿no? Pero bueno, es el tema de lo local a veces cuesta mucho, ¿no? Entonces hay que investigar mucho. Yo antes de mi primera obra, de mi primer casa, obviamente que la hice con, con muchos errores que después fui puliendo en las demás, que más que nada el tema de uniones, de perfiles y todas esas cosas, ¿no? Los otros proyectos, uno realmente la investigación del material es mucho más exhaustiva que en una obra húmeda, ¿no? Sí, creo que no hay nada mejor que hacerse una casa propia y vivir todas las cosas que también uno se equivoca, fallan. Totalmente, sí. Eso es así. Digo, es el aprendizaje más profundo que uno puede tener, ¿no? Entender que no hice la aislación suficiente, entonces en determinado lugar hay frío, o cómo nada, vincular algunos materiales para que no se produzcan puentes térmicos. Creo que cuando uno vive su casa, aprende a los golpes, ¿no? No queda otro. No, totalmente, eso desde ya. Las otras obras tienen mejoras como lo que le decía hoy, esa chapa que empieza a ser ventilada. Como decís, eso es un detalle súper re sencillo de construir, muy básico, y decís, estoy ventilando un muro. Que eso es fantástico, ¿no? Porque vas en verano y pones la mano arriba y sentís cómo sale el aire caliente, porque obviamente succiona el aire caliente, siempre tiende hacia arriba, succiona el aire frío que está a nivel del césped, que siempre está mucho más controlado. Obviamente que en esas casas nunca punto número 1, antes que me olvide, nunca le hagan vereda, ¿no? A todas las obras metálicas no le hagan vereda alrededor, porque eso hace una reflectancia, digamos, obviamente que la incidencia del sol sobre la vereda calienta muchísimo más que sobre el césped. Entonces eso refleja sobre el metal y eso hace que caliente mucho más, ¿no? Son esos detalles que a veces uno tiene en cuenta. Por eso en la fachada ventilada esta lateral es buenísima y es una cosa súper básica, ¿no? Pero que sí, mira, nada más modificando un poco el material, sacando en vez de que el ángulo sea macizo, sea una chapa microperforada, hace que eso se ventile continuamente, ¿no? Y funciona muy bien. Y es algo súper casero, que se puede hacer de una manera bastante sencilla. Hasta que aparezca alguna pregunta de algún estudiante, que estaría bueno que quien tenga ganas pueda hacerla. Yo tenía un par de cuestiones más. Acá hay como también una corriente muy vinculada a esos intereses que vos contaste en tu charla sobre la relación cerramiento-estructura. Digo, por ejemplo, pienso en la obra de Martín Torrado, de Javier Esteban, Rominas, amigos, que tienen una obra fantástica. Totalmente. Y cuando cuentan las obras, las cuentan como en un registro muy parecido al tuyo, y evidentemente está como es parte de una escuela de la disciplina, ¿no? Que pone muy en foco esas cuestiones y quizás sacan de foco algunas otras cuestiones que dentro de la disciplina en otras escuelas pueden volverse más relevantes, como digamos, el espacio o las formas de ocupación, o digo, algunas otras cuestiones que hacen a nuestra práctica
pero que en el caso de cómo ustedes cuentan las obras se vuelven como muy estrictamente en la relación estructura, cerramiento, y ahí está todo. ¿Cómo vos ves ese escenario? ¿Cómo vos sos consciente de cómo contás tu obra y de cómo sos parte de una línea que se separa de otras líneas de la disciplina? Sí, sí, eso es totalmente, y me parece que es bastante adrede en todo el mundo, ¿no? En todo lo que por lo menos están haciendo, lo que siguen este lineamiento, ¿no? Me parece que una cosa no deja de lado la otra, ¿no? Una estructura ordenada y trabajar, digamos, sobre una grilla y un módulo, eh, no deja de lado el espacio totalmente, ¿no? Eso desde ya, ¿no? Nosotros siempre, ese módulo, esa grilla que yo voy conformando está dada por el espacio interior, ¿no? Estos tres casos, estamos hablando de que son, obviamente, viviendas unifamiliares, donde el espacio interior a veces no tiene que ser tan amplio de alguna manera, y donde a veces no necesitas, como en un aula o en una oficina, digamos, evitar esas columnas interiores. Pero siempre, siempre obviamente que eso está en el proyecto, es parte, digamos, del proyecto mismo, ¿no? Entonces, me parece que creo que todo el mundo lo cuenta de esta manera, porque creo que creemos, digamos, que lo importante, el punto número uno dentro de una obra arquitectónica es tener una estructura ordenada. Me parece que cuando esa estructura es ordenada, lo demás empieza a ser casi como que queda en segundo plano, ¿no? Siempre y cuando tengamos en cuenta todo ese espacio interior, digamos, y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? No es lo mismo, como te decía, hacer una vivienda unifamiliar que hacer una escuela o hacer un teatro, ¿no? Si vos ves el campo del DIT de Mies, digamos, es un módulo de 12 pies que se repite en esas dos manzanas completas, y dentro de ese mismo módulo están, no sé cuántos edificios hay, ahora no recuerdo, pero hay muchísimos edificios y todos están basados en ese mismo módulo, y algunos edificios tienen estructuras interiores y otros no. Entonces me parece como que eso es la base, ¿no? Eso es la base para decir, bueno, a partir de esto cuento mi arquitectura. Después, digamos, después hay que ver si esa estructura va a ser mayor o en menor medida de acuerdo al espacio que tenga que cerrar. En estos casos es lo máximo que da, digamos, para este tipo de vivienda, ¿no? No hay, en columnas de 100 y para que la viga sea del mismo ancho que la columna, la luz máxima no debería sobrepasar los 5 metros, porque entonces la viga empieza a tomar más ancho que esos 100, empieza a salir de esa línea, ¿no? Empieza a desvirtuarse un poco esa línea que uno que busca, de que todo sea esbelto y que todo coincide, que todo sea coplanar de alguna manera, y que la viga sea el mismo ancho que la columna y que tenga la misma altura así que la columna. Vamos, hay un montón de detalles que a veces, obviamente tampoco uno puede contar todo eso, porque imagínate que estaríamos 5 años, un mes entero hablando de una sola obra, porque hay tantas cosas que uno va teniendo en cuenta, ¿no? Para que eso, la visibilidad sea así. Cuando uno analiza la obra de Bonnet, te das cuenta de que el tipo en el año 52 ya tenía en cuenta todo eso, ¿no? La estructura de la casa Ox es unidireccional. Cuando uno ve las fotos interiores, únicamente se ven las vigas en una dirección. El tipo manipuló todo eso para que las vigas en la otra dirección no se vean. Entonces una viga, y ni siquiera está superpuesta una sobre otra, ¿no? No es que son yuxtapuestas, sino que está metido uno dentro de la otra y una es menor que la otra. Entonces, todas esas cuestiones de manipular la estructura para que sea visual también me parece interesantísimo, ¿no? Y eso es lo que creo que todo esta línea de arquitectura que hacemos algunos, me parece que vamos por ese lado quizás también. Alejandro, quería hacerte una comentario, consulta, que me parece que como en ese trabajo tan minucioso y preciso sobre el detalle y la posición de los elementos, también se abre como otra dimensión, más allá como de lo visual o de las relaciones geométricas entre las partes, de cómo el edificio performa ante el entorno, ante el ambiente, y de cómo es capaz de producir sombras, reflejar, cambia el color de acuerdo a si la estructura está por afuera y arroja sombras sobre el envolvente, o si se percibe un ritmo, como toda esa otra dimensión más sutil más poética, sí, de la relación con el entorno, que seguramente aparece como un tema, o lo podés empezar a imaginar cuando describís el detalle, pero que a simple vista, o cuando vemos como el dibujo no aparece, pero cuando ves el edificio performando y construido,
se revela y cómo esa capa aparece, si la imaginás, si es un tema también de ensayo y error y de entender qué pasa cuando pones un vidrio a filo o cuando lo pones retrasado y en la próxima obra eso aparece como un tema, o si es como estudiarlo mucho en, por ejemplo, fotografías de estos referentes que nombrabas, digo, como ese tema en esta arquitectura tan como estrictamente geométrica y organizada, también aparece como un tema a estudiar. Creo que de las dos cosas. Es imposible que uno siempre se reinvente a sí mismo, ¿no? Me parece que es muy raro que uno pueda decir cada vez que empieza una obra arquitectónica, decir, empiezo desde cero. Siempre, por lo menos en el caso como yo veo la arquitectura, ¿no? Uno siempre ve lo que hizo antes o ve el referente. Entonces, en muchas de estas obras el detalle como que es el mismo. Lo que va pasando es que ese detalle se empieza a manipular y esa estructura, en algunos casos que mostrábamos que la columna era de 100-100 y el cerramiento era 100-40, en otros casos es 100-60, en otros casos es, 40-60, o es 40-100, o es 40-120, y de acuerdo a cómo eso se empieza a vincular uno con otro, digamos, te da distintas visualidades. Entonces, eso te sirve, digamos, en cada proyecto, lo que yo hago por lo general es, hacemos un render de un detalle. Cuando más o menos yo digo, bueno, la planta está, bueno, hacemos un render de este detalle, a ver cómo es. Y ese de render lo vamos manipulando. Y hacemos pruebas y pruebas y pruebas, pruebas de color, pruebas de movimiento. Capaz no te quiero exagerar, pero de una casa debemos tener 100 pruebas. De que si el perfil está más arriba, si está más abajo, si es planchuela, si es caño estructural, si el vidrio está por atrás, si el vidrio está por delante. Es como que uno, y se arma toda una especie de catálogo. Y todas esas pruebas después te sirven para otro proyecto también, ¿no? Entonces, en otro proyecto que vos decís también va a ser estructura metálica, bueno, empezás a utilizar eso. Che, me gustó la prueba que hicimos de cuando la chapa, digamos, estaba por afuera y en vez de que sea un ángulo, era una planchuela de 4 pulgadas, porque me parece que la sombra que arrojaba era muchísimo mayor, y al ser la chapa ondulada, digamos, empieza a quedar todo un ritmo en la sombra esa, que cuando es más profundo es muchísimo más lindo. Entonces, eso te sirve, ¿no? Y después para la próxima obra empezás ese que descartaste lo utilizás para otra obra, ¿no? Y lo volvés a manipular de alguna manera. Y me parece que ahí empezás a crear unas visualidades totalmente divergentes una de otras. Que va un poco por ahí, me parece que, en definitiva, no sé, a ver, creo que esta es el proyecto este que mostré recién, debe ser creo que la 10ª casa metálica que estoy haciendo, y desde la primera a la 10ª es la manipulación de la primera. La primera se manipula y se va manipulando y se va modificando de alguna manera, ¿no? Porque vos sabés que lo que hiciste estaba bastante bien, entonces, y bueno, entonces sigamos probando con esto. Entonces me parece que ahí es la cuestión, entender de que si una cosa funcionó, no, buenísimo, bárbaro. Entonces, a esa misma cosa que funcionó, tratemos de modificarla de alguna manera, modifiquemos algunos materiales, pero por una cuestión quizás constructiva, pero de visual nomás, ¿no? Entonces, manipular no solamente la relación entre una y otra, digamos, cómo se empiezan a disponer, sino también el color. Es muy distinto, digamos, una obra blanca a una obra negra, y quizás, vos a veces son muy similares, ¿no? Pero visualmente cambian muchísimo. Si después ven en mi Instagram, tengo varios proyectos nuevos y se van a dar cuenta que hay algunas fotos, algunos renders de imágenes que se ven muy, muy detallados, digamos, muy detallado de cómo es la arista, digamos, cómo es la cupertina, cómo da vuelta la esquina. ¿Cómo? ¿Quieres decirnos tu Instagram cómo era? Así lo anoto. Es @Alejandro Silac Arquitecto. ¿Todo junto? Sí, todo junto. Mírenlo y van a ver que hay detalles, digamos, que son como muy, muy finos, que son las pruebas que nosotros hacemos. Decir, bueno, ¿cómo va a ser la lista? A veces, no sé si hay fotos que ni siquiera muestran a veces las obras completas. Es esa manipulación de ese detalle, ¿no? Que me parece que eso está buenísimo. Y te da, obviamente, que uno pueda realizar obras muy distintas unas de la otra y decir, lo único que estoy haciendo es manipulando un poco ese detalle, ¿no? Lo Ese veía detalle como construcción visual, ¿no? A mí me parece que uno de los grandes puntos, digamos, uno de los grandes avances de la arquitectura moderna, obviamente, es el sistema porticado, ¿no? El sistema porticado que hace que libere la estructura del cerramiento, entonces creó una cantidad, digamos, de sistemas, de relaciones que son infinitas, ¿no? Entonces me parece que uno puede, siempre dentro de cierta regla, seguir modificando eso.
Yo me imagino que todas las pruebas que también hago yo, ahí las tuvo que haber hecho y seguramente haya obras que sean similares a la mía en algunas cosas. Pero son esas pequeñas cosas que uno decís, mira, esto lo hizo así, yo lo muevo de tal manera, le cambio el color, cambio esto y en definitiva es una obra nueva. Bueno, creo que Fren está Bueno, a preguntar algo. Ahí está. sí, ¿Cómo? hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenísimas obras. Te quiero Gracias. hacer un par de preguntas, te las hago y después, si podés. La primera, ¿qué es el recaudo especial que tomás, sobre todo en el tema de las carpinterías y, bueno, en la construcción también con el tema del viento, ¿no? Porque estabas hablando justamente de que, bueno, una manera de construir es también a través del metal, es por un tema del viento, ¿no? Quería saber también qué tipo de vidrio utilizás, ¿no? Si tomás eso en cuenta. Y la segunda es en la tercera casa, porque en las dos primeras, si no me equivoco, como que explicaste un poco digamos, los recaudos a nivel del sol que tomaste, ¿no? Y en la segunda casa ese detalle muy lindo del muro ventilado. Quería saber porque en la tercera casa, por ahí me lo perdí, que uniste esas dos cosas, es que de repente tomaste como fue un poco más tecnológica, donde decís, bueno, te cubrís de otra manera, o un poco tus opiniones sobre eso. Empecemos por la última. En la tercera casa lo que nos dije es la orientación es distinta a las otras dos. La cara más abierta está dando hacia el este, que es un sol bastante controlado, bajo, digamos, entonces no era necesario hacer una galería, ¿no? Hacia atrás. Y el frente da al oeste, que sí es una orientación bastante mala, ¿no? Para nosotros, muy mala. El tema que, bueno, en las imágenes no se ven, ¿no? Pero hay una cortina de álamos que debe estar a 7 metros, que es unos álamos lindísimos, digamos, porque esto es toda una zona de chacra, ¿no? Y esos álamos tienen cerca de 20 metros de alto, entonces eso genera toda una sombra sobre la casa que no había inconveniente que la casa se abra. Igual es bastante controlado cómo se abre, ¿no? Hacia esa zona. Y después lo que hay es un sistema de investigación bastante más amplio que las anteriores en cuanto a cómo son cada tabique, ¿no? Los tabiques ciegos, en este caso, ya empiezan a ser tabiques macizos, algunos, digamos, con placas macizas intercaladas, que eso evita, obviamente, no solamente evita el puente térmico, sino que también lo que hace es que sea más acústica, ¿no? Muchísimo más acústica que el resto. Y tienen doble tipo de aislación. En realidad es una aislación maciza y después una aislación digamos, esponjosa. Entonces funcionan muchísimo mejor, ¿no? Y las columnas, en realidad, las partes del cerramiento están rellenas con un material que es como una especie como de tergopor, ¿no? Para evitar también el puente térmico. Y después en el caso de vidrio no hay tantos problemas acá. Por lo general, lo que es puertas y eso siempre los manejo como vidrios laminados por una cuestión de que se cierran con el viento muy fuerte, ¿no? A veces, entonces para que no se rompan los vidrios. Y después por lo general todo lo que es vidrio, digamos, sin abertura, digamos lo que sea el vidrio fijo, son de BH de 494 o 5 milímetros, 9 milímetros de cámara y 5 milímetros o laminado interior, cuando los paños son muy grandes, pero no hay tanto inconveniente con el vidrio, ¿no? Cuando el vidrio No solamente el vidrio, las carpinterías también. Las carpinterías, todas las carpinterías yo siempre hago, lo que es paño fijo siempre es únicamente el metal, la estructura está hecha de metal, con un contravidrio soldado al exterior y un contravidrio atornillado al interior. Y después lo único que hago, digamos, como en abertura de aluminio es lo que se abre, porque eso es lo que tiene que quedar bien estanco, ¿no? El problema que tenemos acá es la entrada. Como hay mucho viento, hay mucha tierra, mucha arena, muy finita, entonces tenés que evitar todo lo posible para que te queden endijas. Entonces, no hay mejor manera, digamos, que una carpintería buena de aluminio de cierre, ¿no? Ni siquiera corrediza, porque la corrediza lo que hace es que en las guías inferiores se te llene de tierra, ¿no? Y después eso se te trabe con el tiempo. ¿Me expliqué más o menos? Sí, el tema también es, o sea, cómo se resuelve también el tema del chiflete y todo, pero entonces uno de tus, digamos, porque bueno, nosotros estamos ahí con Lucas en la parte justamente de Neuquén, y entonces
uno de los consejos, digamos, es el tema de las, digamos, corredizas, de tratar de evitarlas por el tema Yo del viento. nunca las coloco, particularmente a mí no me gustan porque por más que ponga una buena corrediza con felpa, con cierre, con todo, siempre en las guías inferiores se llenan de tierra. Si algún día vienen para la zona se van a dar cuenta de que es imposible mantener una casa impecable, porque siempre por alguna partecita o algo, por una andija, por abajo de la puerta, lo que sea, pero sin exagerar, dejas 1 milímetro, la puerta tiene que estar súper bien a filo abajo, ¿no? Con barrepuertas, con todo, y te quedan unas endijas de 2 milímetros y por esa endija tenés un haz de tierra así que te hace 1 metro, ¿no? Los días de viento. Y hay un tema Entonces, con los patios también, ¿no? ¿Vale? Y el viento. y los patios también, uno tiene que tratar de evitar ese patio controlado de alguna manera, ¿no? Ese espacio cerrado chico. Si en una casa, bueno, uno que hace una especie de claustro, bueno, quizás funcione bien porque es una casa y es un solo patio. El tema es cuando en una escuela o algo de eso empieza a tener una secuencia de patios uno detrás de otro y esos patios son medios chicos. El problema es que se empiezan a llenar de tierra, ¿no? Tierra y de mucho viento no se pueden utilizar casi. Por eso, por lo general, los patios de las escuelas, de los espacios públicos son bastante amplios, ¿no? Bastante amplios y con caras abiertas, cosa que realmente no te queda un lugar como muy estanco y tratar de no abrirlo hacia el oeste, ¿no? El patio hacia el oeste completamente no tiene mucho sentido porque los días de viento no puedes estar. Entonces hay que tratar de contenerlo de alguna manera. Claro, el viento sopla mayormente del oeste. Y casi siempre viene del oeste o suroeste, ¿no? Y en octubre, noviembre tenemos viento de 60, 70, 80 kilómetros por hora todos los días, ¿no? Está bueno este dato, ¿no? Si se abren patios, siempre está bueno dejar una cara abierta, norte, este, como para que no se armen esos Igual, remolinos o esa cuestión, ¿no? Con el viento. sí, totalmente. Los remolinos acá son, bueno, hoy es un día que está apacible, ¿no? Por más que haga frío, pero los días de viento es una cosa que huele a tierra que es impresionante. Pero les dejo mi correo, no sé, Mati, vos lo tenés, y todo lo que quieran hacer, las consultas que necesitan, me las mandan. Fotos, lo que sea. Como era, No tengo problema. Es alejandrosilac@gmail.com. Silac con SZ y K al final. ahí está. Ese es, perfecto. Escríbame ahí, ¿no? Lo que necesiten, se los mando, no hay problema. Los que los pueda ayudar. Si alguno tiene alguna pregunta, si no, vamos a ir cerrando ya, ¿no? Hola, ¿cómo va? Va cortito igual, quería agregar una cosa a lo que dijo Alejandro. Yo también soy del sur, yo en mi caso soy de Puerto Madryn, más de este lado. Y bueno, es muy cierto todo esto que dice de las carpinterías que no sean corredizas, también que no sean de simple contacto, sino de doble o triple. Eso también es importante para que no entre tierra. Acá en Madrid hay un barrio muy famoso que creo que lo hizo Solsona, que se llama el barrio Roca, que está configurado de una manera que es muy interesante, pero genera todos unos bucles de viento que cuando siempre que accedes, digamos, caminando, te pega como todo el viento de frente. Así que es muy importante eso también, tenerlo en cuenta de los patios y el viento. Eso. Bien, buenísimo. Hola, sí, yo tenía una consulta también. No digo porque viendo como que las construcciones generalmente que utilizas es el steel frame, que es como un sistema mucho más moderno, digo, ¿no? Que otros tipos constructivos. Preguntarte cómo es la construcción típica o tradicional en Neuquén. Digo, si la industria metalúrgica siempre fue como muy importante y todas las construcciones son así, o tal vez hay otros materiales como la madera o otro tipo de mamposterías que también se utilizan realmente. No, digamos, no, Neuquén no tiene mucha historia constructiva, así por así decirlo, ¿no? Pero el metal se utilizaba mucho, se sigue utilizando mucho lo que son naves industriales, que hay muchas, galpones de frío, frigoríficos de fruta, ¿no? Pero no, la construcción tradicional es obra húmeda, ¿no? La típica de toda la Argentina. Metálicas, así, obras, casas metálicas, ¿no? Es muy contemporáneo todo esto. Muy pocas todavía, ¿no? No se llegan a ver. Hay steel frame, pero también son obras, me imagino como en Buenos Aires, que son bastante actuales, ¿no? Pero no, lo tradicional acá es mampostería y
como el resto casi del país.